primera carta a los Corintios en el capítulo 12. Gloria a Dios. Primera carta a los Corintios en el capítulo número 12. Y vamos a tratar hoy la primera parte de lo que será una miniserie realmente de 2 mensajes. Gracias a nuestra hermana Marta por compartirnos algo tan importante, y la verdad lo tomo con mucho temor, con mucha alegría, con mucho gozo. Dios bendiga a los hermanos que están haciendo el trabajo también en el área de sonido, en la alabanza, en la transmisión, todo lo demás. Que Dios les bendiga ricamente. He titulado esta enseñanza Operación Sinergia, oración eficaz y dones sobrenaturales. Digan eso conmigo: Operación Sinergia, oración eficaz y dones sobrenaturales. Aleluya. Vamos entonces en el nombre de Jesucristo a ir a esa escritura, esa porción de la palabra que aparece en la primera carta a los Corintios, una epístola muy poderosa, muy reveladora. En el capítulo 12 y en el versículo 1, la Biblia dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Quiero que lo lean ustedes en alta y fuerte voz. Aleluya. Quiero que tomen asiento gritando aleluya. Oh, wow, poderoso es nuestro Dios. Aleluya. Lo siento que están recargados ustedes de energía, de poder, de unción, de anhelo, de deseo de las cosas de Dios. Y bueno, voy a comentarles cómo vamos a desarrollar con la ayuda del Señor. Y sé que después de este servicio o de este tiempo vamos a tener un poderoso servicio. Ahí está ya nuestro pastor Montilla, listo, ¿no? Ya tiene todo listo, y Dios lo va a usar de una manera sobrenatural. He estado orando para que Dios los use a cada uno de ellos de una manera extraordinaria. Y tomo esto como un paréntesis. Sucedió algo curioso. Mi amigo, el pastor Damián, el pastor Brian, está este mismo día y mañana en nuestra ciudad, en la ciudad de San Juan de Pasto, ministrando, bendiciendo la ciudad, predicando. Y Dios me concedió el honor, la oportunidad de poder estar con ustedes, y para mí es de grande bendición. Aleluya. ¿Cuántos saben que la oración por sí sola es un arma extremadamente poderosa? Ahora bien, ¿cuántos saben que la oración en cierto modo es una herramienta sobrenatural que Dios le ha dado al cristiano? De manera que en Efesios 6 aparece también como una herramienta de comunicación en lo sobrenatural, porque describe la armadura, pero dentro de la armadura la mayoría son armas de defensa o de ataque, pero solo la oración, que está ligada allí en la armadura de Dios, es una herramienta de comunicación, es una herramienta de comunicación. Pero algo que quiero hoy hacer alusión es que los dones sobrenaturales del Espíritu Santo son provenientes directamente de la operación misma del Espíritu de Dios en un creyente. Ahora, para que usted pueda ir de alguna manera visualizando lo que queremos desarrollar con la ayuda del Señor, número 1, la oración hace que el creyente, en este caso que el intercesor, oigan bien, se fortalezca en lo espiritual. Diga, la oración me da fortaleza espiritual. Por eso la Biblia dice: orad y velad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Número 2, los dones del espíritu, oiga bien eso, los dones del espíritu provienen de una vida que ha sido llena del poder del Espíritu Santo. Y el recibir el Espíritu Santo, en otras palabras, nos dota de herramientas espirituales. Diga, recibir el Espíritu Santo me dota de herramientas espirituales. De esas herramientas espirituales estaremos hablando, a las que bíblicamente se le llaman dones sobrenaturales. Y número 3, estos 3 principios debe tenerlos bien claro. Número 3,
aquí viene digamos el complemento, porque la idea es que de aquí salgan un equipo de intercesores bien balanceados en lo espiritual. El complemento es que según Gálatas 5, oiga bien, según Gálatas 5, se requiere algo más que solo la oración que fortalezca mi espíritu. Se requiere algo más que los dones que me hacen trabajar a través del espíritu para operar en alguna ocasión en particular. Pero se requiere también la intervención de la obra del espíritu. Porque mientras que una persona ora, se fortalece en el espíritu. Mientras que una persona opera en el poder del Espíritu Santo, puede entrar a usar estos dones de los cuales estaremos hablando. Cuando una persona vive o anda, según lo diría el apóstol Pablo allí, inspirado por Dios, en el Espíritu, esa persona puede manifestar el fruto del Espíritu. Y diga conmigo, el fruto del Espíritu me da autoridad espiritual. Y allí es donde está entonces el complemento perfecto para que un intercesor sea verdaderamente un intercesor poderoso. Porque no solamente es fuerte en el Espíritu, no solamente tiene herramientas por el poder del Espíritu, sino que tiene carácter como hijo de Dios por la obra del Espíritu Santo. Es decir, que no es solamente alguien que tiene poder, sino que tiene autoridad. Y la autoridad va más arriba del poder, en el sentido de que el poder puede manifestarse hasta en los inmaduros. Primera a los Corintios y segunda a los Corintios habla de una iglesia llena de dones, pero con una cantidad de chismografía, pelea, divisiones, pleitos, de todo tipo. Porque los dones del Espíritu por sí solos, por eso quise, guiado por Dios, hablar sobre esto, a lo que le he llamado operación sinergia. ¿Qué quiere decir eso? Sencillamente la sinergia es el hecho de que unamos varios elementos para ser mucho más efectivos. Les decía hace un momento, ¿cuántos creen que la oración por sí sola es poderosa? Y todos decíamos amén. ¿Cuántos creen que los dones del Espíritu Santo en la vida y a través de la vida de un creyente son extraordinarios? Y todos decimos amén. Pero cuando unificamos oración y dones, el asunto se vuelve una operación sinergia. Es decir, si la oración es eficaz y los dones sobrenaturales son impactantes, juntos pueden causar un efecto todavía superior, todavía mayor. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios ahora mismo? Incluso aquí está el secreto. Cuando usted lee 1 Corintios 12:1, usted lo lee en versión Reina Valera, que es la versión que tenemos la mayoría. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y el problema del intercesor que se enfoca solo en los dones espirituales es cuando pierde el secreto de donde provienen los dones espirituales. Y los dones espirituales, incluso otras versiones lo traducen como: no quiero que ignoréis acerca de lo espiritual, es decir, de lo neumático, de lo que proviene del neuma de Dios, que es el Espíritu de Dios. En otras palabras, el secreto de que la operación sinergia sea algo glorioso en esta generación es que no solamente pensemos en yo quiero saber sobre los dones, yo quiero experimentar los dones, yo quiero vivir en los dones, yo quiero operar en los dones, sino que podamos decir: yo quiero vivir en una íntima conexión con el que da los dones, con la fuente de los dones, con el que de donde proceden los dones del Espíritu. Ahora, dicho esto, la oración eficaz es un arma poderosa para el verdadero cristiano, que causa el efecto de fortalecer su espíritu. ¿Cuántos saben que cuando no oramos como debemos, nuestra batalla se vuelve todavía más fuerte porque nosotros estamos más débiles? Pero cuando nosotros oramos, hay personas que aun cuando oran más, hasta su mal temperamento es dominado y doblegado. Porque la oración tiene el efecto, el poder de doblegar el espíritu, doblegar y sujetar la carne y el alma y las emociones y el intelecto y la voluntad, todo a los pies de Cristo el Señor. Pero
Por otro lado, los dones del Espíritu son una herramienta poderosa para un genuino cristiano. ¿Por qué quise hacer hincapié en que la oración es un arma poderosa para un verdadero cristiano y los dones son una herramienta espiritual poderosa para un genuino cristiano? ¿Por qué quise hacer énfasis en eso? Porque la oración y los dones del Espíritu en alguien que no es un genuino cristiano lo llevan a la inmadurez, lo llevan a desarrollar una vida no sólida en la vida cristiana. Es decir, ese tipo de personas que solo oran, pero cuando necesitan, según ellos, cuando en realidad necesitamos todo el tiempo de Dios. Esa gente que solamente hace ayuno cuando va a predicar. Esa gente que solamente se conecta en Dios cuando tiene que hacer algo. Y obvio, tenemos que hacerlo. Pero si nuestra vida espiritual solamente está dependiendo de la oración cuando tengo que hacer algo y no porque necesito de Dios, entonces eso me trae un desbalance espiritual. Por otro lado, la gente que piensa que los dones del Espíritu son para exhibición, y recuerden que los dones del Espíritu no son para exhibición, sino para beneficio de la iglesia y para gloria de Dios. ¿Alguien puede alabar al Rey de Reyes? Ahora bien, un don, para que usted pueda entrar en una distinción clara, un don, a diferencia de un talento, aunque los dos provienen de Dios, los talentos son naturales, es decir, puede alguien nacer con un talento y luego lo desarrolla, aunque también se lo da Dios: cantar, leer, hablar en público, dibujar, escribir, cosas que son relacionadas a talentos. Pero los dones son dádivas o regalos de Dios que provienen de su gracia y que se manifiestan en alguien que ha tenido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo de Dios. Ahora, aquí es donde entra entonces el entendimiento de esto, porque hay gente que aunque no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero está bajo la obra del Espíritu Santo, y eso lo lleva a tener cambio en ciertas áreas. Tiene amor, tiene gozo, manifiesta paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, porque la obra del Espíritu Santo actúa en nosotros aún antes siquiera de haber sido bautizados, en la obra del Espíritu. Pero el bautismo del Espíritu Santo, después de que nosotros nacemos de nuevo a través del agua en el nombre de Jesucristo, a través del Espíritu, en recibir ese bautismo del Espíritu a través del nuevo nacimiento en lenguas que vienen de parte del Espíritu, cuando una persona recibe el don mayor del Espíritu Santo, esa persona va a necesariamente a tener que entrar en nuevas experiencias en Dios, y una de esas nuevas experiencias son la operación de los dones del Espíritu en su vida. Y obviamente yo sé que aquí hay ministros, hay maestros, aquí hay predicadores, hay intercesores, y muchas veces estos tópicos casi no los estudiamos a profundidad, a cabalidad, cuando más aún nosotros como intercesores en la iglesia local necesitamos entenderlo, porque lo que no se conoce o no se entiende, hay peligro de usarlo mal, incluso inadecuadamente. Y aquí entonces viene el asunto. Hay creyentes, y ese es el punto, hay creyentes que luchan o se esmeran o se esfuerzan por recibir el bautismo del Espíritu Santo y hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les dé que hable, pero no profundizan en la relación con aquel que lo trajo a Cristo por medio del arrepentimiento. Es decir, no profundizan en seguir dejando que la obra de Dios actúe en su vida. Y como esto ocurre, esas personas puede que hablen en lenguas un momento, y en el momento de la efervescencia del fuego, de la gloria de Dios, de la unción del Espíritu Santo, ellos empiezan a operar en dones sobrenaturales, cosas que muchas veces ni ellos mismos logran comprender a cabalidad, pero como no desarrollan carácter en su vida, entonces es que abundan gente al estilo de lo que la Biblia dice, que un día le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, echamos fuera demonios. Y Él les dirá: ni siquiera los conozco. ¿Por qué? Porque el llamado a través de esto es
queridos intercesores poderosos, a que utilicemos de manera sinérgica, es decir, unir el poder de la oración que fortalece nuestro espíritu con el poder del Espíritu Santo operando en nuestras vidas, que desarrolla los dones, pero con la obra del Espíritu, para que podamos desarrollar carácter como hijos de Dios. Es decir, que no solamente manifiestes unción hacia afuera, sino que haya una transformación hacia adentro en tu propia naturaleza. ¿Alguien puede aplaudir la gloria de Dios? Porque lo peligroso, digan lo peligroso de esto es no aprender a utilizar estos elementos que Dios nos da de manera simultánea. Por eso fui movido a hablarle de operación sinergia, es decir, no cada quien por su lado, no una cosa sí y otra no, sino todo de manera simultánea. Y usted bien sabe que cuando una persona ora tiene una gran herramienta, pero cuando esa persona, además de orar en español, aprende a orar en lenguas, eso se duplica. Y además esa persona, aun cuando deja de hablar en lenguas, sale a la calle y habla en el lenguaje normal, pero se nota que la obra del Espíritu está cambiando hasta su manera de hablar. Esa persona será mucho más efectiva en su obra intercesora. Porque diga conmigo, no basta solo con hablar en lenguas. Se requiere ir más allá de solamente hablar en lenguas. Porque estamos acostumbrados a ver gente que danza, grita y remolinea y habla en lenguas, pero como no tiene una íntima relación con el Espíritu Santo de Dios, solamente es fuego en la iglesia, pero muchas veces chamizas en la casa. Pero Dios ha venido a desafiar una generación de intercesores, que me encanta eso, poderosos, que quieren aprender a andar y a vivir en lo sobrenatural. Aleluya. Gloria a su nombre. Alguien me preguntaba en estos días, pastor, ¿y qué es eso de la palabra sobrenatural? Porque yo sé que hay una connotación etimológica que ha llevado a muchos a temer incluso la palabra sobrenatural. Pero resulta que sobrenatural, como su nombre lo indica, significa lo que está por encima de lo natural, lo que va más allá de lo natural, lo que no proviene de una fuente natural, lo que proviene de una fuente extrahumana, sobrehumana, más allá de lo humano. Y nosotros sabemos que los dones del Espíritu Santo no son para ser puestos en un pedestal alto y místico, sino para producir un efecto práctico para la gloria de Dios y para beneficio de la iglesia. Es decir, de lo que les voy a hablar en unos momentos y en la próxima sección, no es precisamente para que nosotros los pongamos como que ir detrás de los dones, sino detrás de aquel que da los dones. El punto es este. Básicamente, yo sé que les van a compartir un estudio a ustedes, les van a compartir el material, pero básicamente los dones tienen 5 propósitos importantes. Número 1, para manifestar el cuerpo de Cristo en la iglesia. Y el cuerpo de Cristo es cada uno de los que estamos aquí, somos parte de la iglesia. Diga, manifestar el cuerpo de Cristo en la iglesia. Sin los dones es imposible manifestar el cuerpo de Cristo en la iglesia. Es decir, los dones sobrenaturales son los que hacen que el evangelio sea totalmente diferente a cualquier otro tipo de filosofía aquí en la tierra. Porque toda filosofía, todo ismo, toda ideología está siempre cimentada en el intelecto humano o en la entidad del mal que gobierna a quien emite esa ideología. Pero cuando se habla del poder del evangelio, se requiere gente que no solamente hable, sino que demuestre. Y a través de los dones del Espíritu Santo, usted no solamente hablará de sanidades, sino que demostrará sanidades. Usted no solamente hablará de lo sobrenatural, sino que vivirá en lo sobrenatural. Pero también los dones del Espíritu sirven para ayudar en la propagación del evangelio, dado que quien lo da, que es el Espíritu Santo de Dios, confirma su obra y autentica su obra por medio de la demostración del Espíritu y de poder.
Número 3, los dones del Espíritu son para edificar la iglesia, son para edificación y no para exhibición personal. Es decir, no se trata aquí de que yo he tenido, y lo digo todo mi corazón, y Dios es testigo, he tenido la oportunidad desde niño de experimentar en algún momento y en algún episodio específico de mi vida el mover de alguno de los 9 dones en su totalidad. Pero no es el don del Espíritu algo como para que alguien saque el pecho y diga tengo los 9 dones del Espíritu Santo, sino para que usted pueda declarar que Dios es real a través de algo más que solamente palabras y con demostración del Espíritu y de poder. Los dones son para el beneficio de la iglesia y no solo para el individuo. Los dones son para la provisión y la protección del creyente. Y hay muchos aspectos que usted puede tratar de mirar allí, pero definitivamente la diferencia básica entre un talento y un don es que un talento se puede mejorar, pero en cambio un don es perfecto por sí mismo, porque proviene de una fuente perfecta. Todos los que cantan, todos los que tenemos un talento, cualquiera sea, definitivamente podemos mejorar en el talento con el esfuerzo, con el ensayo, con el estudio, con la técnica, con la experiencia, pero no así los dones. Los dones por sí mismos son perfectos, pero los que somos imperfectos somos los que vamos a ser usados para que se manifiesten los dones, y por eso el trabajo debe ser sinérgico en la vida del intercesor. Se requiere oración que fortalezca el espíritu, se requiere el Espíritu Santo obrando para darle carácter, para darle naturaleza de un verdadero hijo de Dios, para darle una vida llena del Espíritu, en el don del Espíritu, pero también en el fruto del Espíritu. Y allí es donde nosotros entonces vamos a centrarnos y vamos a mirar algunos aspectos que estoy completamente convencido que nos van a beneficiar, nos van a ayudar en gran manera. Ahí hay un estudio completo que les he compartido, ustedes lo van a poder desarrollar mucho más, pero quiero centrarme en estos aspectos hoy en esta sección. Y es que los 9 dones espirituales de los cuales nos habla aquí 1 Corintios capítulo 12, estos 9 dones espirituales, cuando logramos trabajarlos o unificarlos para que trabajemos con la oración y de manera simultánea con estos 9 dones del Espíritu, pueden causar un impacto extraordinario en cada una de sus congregaciones de una manera mucho más efectiva de lo que usted se pueda imaginar. Porque cada uno de estos dones, aunque son sobrenaturales, son diseñados por Dios, dados por Dios para que operen en favor de su gente, de sus hijos, de su iglesia, en el mundo en el que vivimos, en la realidad en la que tenemos que enfrentarnos. Yo sé que cuando uno está en este tipo de escenarios, uno se llena tanto del Señor. Yo miraba en la mañana como ni siquiera querían terminar, porque es que cuando la presencia de Dios desciende, nadie quiere ni siquiera parar. Y yo sé que cuando la palabra se pone deliciosa, la gente quiere oír más y necesita más. Pero quiero decirle que la batalla del verdadero intercesor poderoso no es aquí adentro. Yo sé que aquí adentro podemos invocar el nombre de Jesús y declarar liberación y lo demás, pero la batalla del verdadero cristiano está allí afuera, cuando salgamos de este lugar, cuando volvamos a nuestro territorio, a nuestra soledad, a nuestra casa, a nuestro barrio, a nuestro vecindario, a nuestro lugar de trabajo, en el lugar donde solo tú muchas veces te encuentras, donde no están los otros intercesores, donde no está el pastor, donde no está nadie más. Pero bendito sea Dios que no nos ha dejado solos, sino que nos deja herramientas poderosas para su gloria. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? ¿Y por qué le he llamado a la oración una herramienta o un arma poderosa? Y a estos 9 dones también, algo así como esas herramientas que al unificarlas van a causar un mayor efecto. Eso es como cuando una persona, no es lo mismo que una persona trabaje, por ejemplo, a través de un animal en el campo, a que esa misma persona pueda operar una gran máquina en el campo. Es decir, lógico, el efecto será superior. El animal, el hombre solo puede hacer algo, el hombre y el animal puede hacer algo, pero el hombre
hombre y la máquina puede hacer algo mucho mayor. De la misma manera, cuando nosotros operamos en la oración y esto logramos conjugarlo con los dones del Espíritu, amados hermanos, el efecto será superior. Y yo le hablo en fe en este día. Dios va a activar dones sobrenaturales en la vida de alguien aquí en este lugar. Si se están adormeciendo, Dios los va a volver a reavivar para su gloria. A su nombre, gloria. Así que vamos a hoy tratar solamente algunos de ellos. En la próxima sección miraremos los demás, porque Dios va a hacer algo extraordinario en este día. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la libertad que va a venir sobre alguien en este día, en su mente, en sus ideas, en sus pensamientos, en su ministerio de intercesión, en su vida, será tan soberana, sobrenatural, que usted va a poder llegar a su iglesia a ser una bendición y no un dolor de cabeza. Usted será alguien que llegue a su iglesia local y sea alguien que pueda traer un impacto y no una carga. Alguien que pueda llegar a hacer algo, ya no solamente con su pastor, sino con una intervención soberana directamente de parte de Dios en ustedes. ¿Cuántos pueden aplaudir la gloria de Dios? Aleluya, aleluya. A modo de que usted lo pueda comprender de una manera más práctica, la forma como voy a relacionar cada uno de los dones, ahí en el capítulo 12 usted los puede leer. Usted encuentra que aparecen varios dones. Yo sé que los teólogos han hecho diversas subdivisiones. Hoy no me voy a centrar en ello. Simplemente vamos a ir a la parte práctica del asunto y vamos a observar cómo cada uno de los dones puede producir algo específico. Y si a esto le unimos a oraciones, es como cuando una persona a la oración le mete ayuno. La situación se pone todavía más impactante. Y ahora, cuando el creyente, el intercesor, a la oración le mete dones del Espíritu, es decir, operación directa del Espíritu en su oración, y más impactante. Vamos a ver esto. Diga: palabra de sabiduría. El primer don que aparece allí mencionado se llama palabra de sabiduría. Y una de las primeras cosas que va a ocurrir cuando un intercesor o una intercesora poderosos en Dios sean usados por Dios y unan la oración y dejen que el Espíritu Santo de Dios los llene, esa persona va a traer a su congregación algo clave. La palabra de sabiduría trae solución. Diga: produce solución. Aunque el orden en 1 Corintios 12 no es necesariamente un orden de importancia, es muy interesante que este primero aparece allí como un don muy relevante, porque cuando la sabiduría aparece allí como don, está hablando de esa capacidad sobrenatural dada por Dios de actuar de manera prudente, de manera hábil, de manera inteligente ante una situación adversa. Y nosotros sabemos, y especialmente ustedes los intercesores, porque por lo menos en mi caso yo lo hago así, creo que todos los intercesores o todos los pastores más bien lo hacen de esa manera normalmente. Cuando nosotros tenemos que enfrentar ciertas circunstancias adversas en las congregaciones, a uno de los primeros que acudimos es a nuestro equipo de intercesores, o por lo menos yo siempre suelo hacer así. Siempre que estoy ante un escenario donde voy a enfrentarme a alguna situación adversa, lo primero que hago es escribirle a nuestra líder de intercesión, aparte obviamente de nuestro núcleo familiar, pero me refiero a ese equipo que Dios ha puesto en cada congregación. Y usted ha sido puesto en su iglesia local para ser esa mujer o ese varón, sea de cualquier edad, desde el anciano hasta el niño, porque lo que me encanta de la intercesión es que no excluye, sino que incluye a todos. Aquí veo niños, jóvenes, adolescentes, ancianos, pastores, líderes. No tiene que ver ni siquiera con la antigüedad del ministerio. No tiene que ver con el título o el rango, simplemente con la disposición del creyente. Y cuando una persona que es intercesor es lleno del bautismo del Espíritu Santo, porque diga conmigo, el Espíritu Santo es el don mayor. Por esa razón es vital
estar lleno del Espíritu Santo para que a través de Él se manifiesten el resto de los dones. Es decir, sin Él no pueden proceder, no pueden manifestarse los dones del Espíritu. Y la sabiduría es esa capacidad de actuar debidamente en un momento específico. Y cuando una persona habla, guiado por Dios con un nivel de sabiduría tal, lo primero que ocurre es que se activa solución ante una situación que parecía insolucionable. El don de palabra de sabiduría es cuando en un momento dado, de los labios de una persona, puede ser el pastor, pero qué bueno que también sea el intercesor poderoso, salen palabras suministradas o dictadas no por la experiencia del hombre, no por sus títulos, no por su experiencia humana, sino que sale una palabra específica para traer solución a algo, a una situación en algún momento en particular. Y amados hermanos, nosotros cuando hablamos de la vida real de la iglesia local, los problemas nunca terminan en realidad mientras haya personas siempre hablando. Uno está terminando de arreglar uno y están esperando de ganchito como 5 problemas más. Y siempre es así. Y por eso el trabajo de intercesores poderosos no tiene vacaciones. Esto no es que, no, por ahí en diciembre relajémonos, por allá en enero volvemos a comenzar. No, este es un trabajo de todos los días, 24/7, todos los días de la semana, todos los meses del año, todos los años. Y es algo tremendo. Porque hay momentos, y aquí viene el punto, hay momentos donde el don del Espíritu que viene a través de una palabra de sabiduría, ni siquiera, oiga bien, necesita que alguien vaya e imponga las manos, simplemente que hable con gracia y con una palabra específica y se derriban gigantes problemas, se derriban situaciones adversas, se trae unidad familiar. Yo he tenido la experiencia de que en medio de una situación adversa, ¿cómo opera este don? Usted está allí ante el problema, usted está ante la persona que le está pidiendo consejería de cosas que usted mismo está anonadado. Usted dice, Dios mío, ¿y esto qué le puedo decir? ¿Qué está haciendo el intercesor poderoso? Señor, dame palabra. O por lo menos yo siempre muchas veces yo lo estoy mirando así fijamente, como atendiéndole, pero por dentro estoy diciendo, Dios mío, yo no sé qué decir, no tengo la remota idea de qué decirle ante esta situación. Pero cuando usted empieza como intercesor poderoso a orar, de repente desciende una palabra específica, una palabra que no había aprendido, que no la había leído en un libro, no la había escuchado, yo mismo ni la había experimentado. Y cuando alguien se levanta de allí libre, sano, restaurado, redimido, hogares unidos, gente renovada, gente que decía, me voy a descarriar, ya no quiero más, voy a renunciar, y dice, esa palabra tocó mi corazón. Asegúrese que no es usted, es el Espíritu de Dios a través de usted que le trajo sabiduría para traer solución. El intercesor poderoso es llamado a trabajar en asuntos prácticos y traer consejería. Porque el verdadero intercesor poderoso no es el que solo se doblega en un altar o en su cuarto de guerra, como algunos le llaman, o en su lugar de soledad, en su lugar secreto, o en el templo, en el lugar de adoración, o en la montaña. No es solo el que ora allí, sino el que después de orar se levanta. Por esto es trabajar de manera sinérgica, en equipo, entre la oración y los dones. Se levanta y va hacia la persona que necesita de usted, y usted va a hablarle a su corazón y le va a dar una palabra de sabiduría. Hay hogares que necesitan la palabra de sabiduría de una intercesora que está aquí sentada. Tú vas a ver hoy, alguien va a recibir una revelación de Dios de sabiduría. Usted va a llamar a alguien que estaba a punto de quitarse la vida, y ese alguien va a decir, ¿cómo usted sabe eso? El Espíritu Santo de Dios le dio revelación de sabiduría. Alguien puede dar gloria a Dios y decir, yo necesito el Espíritu activo en mí para que cuando hable suelte sabiduría. ¿Cuántos aplauden la gloria de Dios? La gente que viene ante usted muchas veces viene
ore por mí. Hay familiares míos y gente, y los amo mucho, muchos de ellos oyen las prédicas, Dios los bendiga. Y hay muchos también que suelen decir, ore por mí porque a usted Dios lo escucha. ¿A usted le han dicho eso alguna vez? Y es porque ellos son conscientes de que aunque nosotros no somos perfectos, ellos dicen, lo mínimo que se espera de mi tío, de mi primo que es pastor, de mi hermana que es evangélica o creyente, es que cuando ore los cielos estén abiertos y el oído de Dios inclinado para recibir su oración. Y ese intercesor va más allá del orador, porque el orador ora por sí mismo, pero el intercesor ora por alguien más. Y cuando va a Dios dice, este no viene solo a pedirme por él, algo grande viene a pedir. Dios lo sabe, claro que sí, pero ese intercesor dice, vengo porque necesito palabra de sabiduría. Yo doy gloria a Dios porque muchos de mis diáconos, de mis líderes, de mis amigos pastores en algún momento, o de alguna persona que en algún momento yo mismo como pastor he necesitado, he dicho, Señor, yo te pido, dale una palabra de sabiduría. Llamo, me le acerco y le digo, esto está ocurriendo. Y ese alguien dice, la verdad nunca he tenido una experiencia como esa, porque ahí está el don de sabiduría, no es basado en mi experiencia. Porque alguien dice, sí, yo como 10 veces he pasado el mismo caso y mire, le hice esto. No. La sabiduría proviene de una fuente sobrenatural, que no depende de una fuente experiencial o humana, sino de una fuente sobrenatural divina. Y en ese preciso momento en que es requerida, Dios suelta una palabra de solución a un problema, a una situación. Yo he visto el don de sabiduría operando aún en momentos donde había en un lugar varias personas sentadas diciendo, renunciamos a la iglesia, y la iglesia se iba práctica o literalmente a quedar en cero. Pero alguien del grupo, un ministro de Dios, un presbítero se puso en pie y dijo unas pocas palabras, pero no cargadas de humana sabiduría, sino de sabiduría sobrehumana y sobrenatural. Y eso ha hecho que la iglesia que hoy pastoreo se haya mantenido, porque hubo un momento en el pasado donde humanamente la gente iba a tirar toda la toalla, incluido este servidor, cuando ni siquiera era pastor. Estaban pasando cosas muy difíciles, pero doy gracias a Dios por un hombre de Dios que se levantó en esa reunión. El lema de la iglesia donde yo ministro, por la gracia de Dios, es iglesia que nació en el corazón de Dios. Y yo recuerdo que yo le decía, los hermanos se iban, los pocos que quedábamos, parecía que no se podía. Yo no era pastor en ese momento, era solamente alguien que le apoyaba al pastor que estaba en aquella época, pero las crisis fueron tan difíciles que la reunión con los oficiales era para decirle, mire, le entregamos la iglesia séptima, queda en cero y cada quien pues busca cómo sobrevivir espiritualmente. Pero se paró un hombre de Dios, Pastor Girón, se levantó y dijo estas palabras: y si un día me preguntan ¿qué pasó con la iglesia que nació en el corazón de Dios?, ¿yo qué puedo decir? Inmediatamente todos empezaron a llorar. Y eso fue suficiente para que algunos digamos, bueno, yo entonces me quedo aquí. Duramos como una semana, aquí está mi esposa de testigo, una semana sin pastor. A la semana siguiente alguien me llama, otro oficial, y me dice, pues ningún pastor quiere asumir la situación, porque la verdad la situación era caótica, terrible. Digo, hemos sentido pedirle que usted se encargue de la congregación. Y una semana antes yo me había arrodillado después de esa reunión en un baño a solas llorando y le decía, Señor, yo no le voy a decir a ningún pastor, a ningún oficial que yo anhelo el ministerio, aunque yo lo anhelaba desde los 5 años, pero le decía, no le voy a decir a ninguno de ellos, pero si usted me quiere dar ese monte, esos problemas, esas dificultades, no tengo un peso para arreglar las deudas que había, no tengo nada allí, pero Señor, si usted les da la orden. Yo recuerdo que a la semana siguiente el oficial me llama y cuando me dice eso, fue algo tan especial, pero siempre unifique, haga sinergia entre oración y espíritu. Obviamente como hombre casado que era, yo me acerqué donde mi esposa y le dije, amor, yo sabía que ella temía mucho a decir sí al ministerio. Yo de mi corazón estaba que gritaba un sí, pero dije, voy a consultar con ella.
nos metimos a la cocina, estábamos en casa de mi suegra, nos tomamos de la mano y lo más hermoso fue que en ese instante el Espíritu Santo descendió mientras orábamos y yo le dije a ella, no me diga sí o no, sino después de esta oración. Y cuando comenzamos a orar, el Espíritu Santo nos tomó, empezamos a hablar en lenguas, mi esposa estaba temblando. Cuando ya pudo hablar, dijo, ¿por qué? Porque alguien soltó una palabra de sabiduría. Si algún ministro, si algún pastor, si algún intercesor está a punto de tirar la toalla, si alguno está a punto de renunciar, tú puedes soltarle una palabra de sabiduría y esa palabra de sabiduría puede traer unidad en una iglesia. Una iglesia dividida puede ser unida a través de palabra de sabiduría. Yo siento aquí el Espíritu de Dios que bautiza ahora y que Él suelta en ti y en tus labios y en tu mente una palabra de sabiduría. Oh, Rabakanda Rabashaya. El intercesor poderoso está llamado a trabajar en asuntos prácticos y traer consejería, solución de conflictos, ayudas administrativas. No es solo para que ores, es para que después de que ores vayas y sueltes no una palabra que agrande el problema, sino una palabra de sabiduría. Alguien diga, dame sabiduría, Señor. Y te recomiendo que no sea basada en tu experiencia, porque muchas veces hay gente, yo conocí a alguien que aconsejaba a otros basado en su experiencia y les decía, cásense así como puedan, porque yo me enamoré de mi esposa y a los 3 meses ya estábamos casados, y no siempre funciona así. Usted no puede, a él le fue bien, qué bien, gloria a Dios, pero no siempre funciona así. No puedo dar consejos basados en mi experiencia, sino en la poderosa sabiduría divina. Ahora, requiere sabiduría. Hay momentos donde se requiere sabiduría para proceder adecuadamente, pues sabemos que cuando en un conflicto no se usa sabiduría, lo que comienza siendo pequeño se vuelve terriblemente grande y caótico. Nuestra primera misión como intercesores implica orar para que Dios traiga palabra de sabiduría ante las diferentes problemáticas que afrontamos ministerial, familiar y eclesiásticamente. La palabra de sabiduría es tan poderosa que te evita debates teológicos. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunas personas en ambos escenarios, tanto teológicamente como basado en palabra de sabiduría. Y yo sé que teológicamente texto va, viene, pregunta va, argumento, y al final cada quien termina defendiendo su tesis. Pero he tenido la oportunidad de, en medio de un momento donde alguien viene a querer debatir un tema, a confrontar un tema, y le digo, Señor, más bien dame una palabra de sabiduría. Y de repente viene una escritura, le digo, por favor lea esta escritura. ¿Qué entiende usted allí? La persona abre los ojos y dice, no lo había visto de esa manera. Se desarma profundamente y dice, más bien tomémonos un tinto y hablemoslo de otra manera, porque ellos quieren debatir muchas veces. Palabra de sabiduría te va a evitar problemas ministeriales, familiares, de todo tipo. ¿Cuántos necesitan palabra de sabiduría? Tengo solamente unos... Voy a tomar 5 minutos. Vamos a ir con estos 2 puntitos solamente para dejar el resto para mañana. Diga conmigo, esto está especial. Diga, esto está especial. Claro que está especial, es la palabra de Dios. Así que necesitamos orar para soltar palabra de sabiduría, no basada en la experiencia, sino en una fuente divina. Ahora, número 2, diga, palabra de ciencia. La palabra de ciencia produce revelación. ¿Qué produce? Revelación. En muchas ocasiones vamos a la Biblia y leemos en Deuteronomio 29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. La palabra de Dios nos muestra que en el libro de Daniel que Él es el Dios que revela las cosas escondidas, porque recuerde que no es lo mismo interpretar que revelar, y Daniel no solo interpretó sino que reveló sueños. En el 2 y en el 4 de Daniel, en el 2 él
reveló, porque Dios le mostró lo que hasta Nabucodonosor se había olvidado. Y en el 4 él le interpretó, porque él le contó y él dio una interpretación. Y cuando una persona ora y activa el don del Espíritu en su vida de revelación, la revelación produce eso, viene como resultado mejor de la ciencia, de la palabra de ciencia. Y una cosa importante es que cuando una manifestación del Espíritu viene como palabra de ciencia, generalmente la diferencia entre la profecía y la palabra de ciencia es que la palabra de ciencia tiene que ver con algo relacionado al pasado. Cuando uno lo analiza completamente a la luz de la Biblia, siempre está relacionado con asuntos del pasado. Por ejemplo, en Hechos 5, del 1 al 4, vemos cómo Pedro tuvo palabra de ciencia. Y mira cómo esta mujer, Ananías, y como este varón, Ananías y Zafira, esta pareja, quisieron engañar. Y ellos, el Señor les da palabra de ciencia de lo que ellos habían hecho en secreto. La palabra de ciencia se manifiesta cuando Dios revela de una forma sobrenatural por medio de su Espíritu. Es decir, no confundan malicia con palabra de ciencia. Porque hay personas que confunden discernimiento de espíritus con malicia. Yo como que lo noto raro, algo tiene este hermano, algo tiene. Malicia. Pero hay personas que tienen, y cuando necesita, oiga bien, el don del Espíritu no es para destruir, desenmascarar o avergonzar, es para traer liberación a la persona y arrepentimiento genuino de algo que está oculto o escondido a los ojos de los hombres y que de otro modo no se podría saber. Es algo que solo lo conoce Dios. La primera misión del intercesor poderoso es orar para soltar palabra de sabiduría. La segunda misión del intercesor poderoso es orar para operar en el don de ciencia, que ayudará a nivel general y especial en algunas situaciones particulares de la iglesia que requieren de un conocimiento o una ciencia sobrenatural para evitar cosas como la manipulación, el engaño, el fraude, la mentira, los infiltrados espirituales del mal en las congregaciones. Porque las iglesias constantes, y sobre todo cuando se levantan verdaderos intercesores, esas iglesias van a ser atacadas por emisarios del mal. Y se requiere hombres y mujeres de Dios llenos de revelación, llenos de ciencia. La palabra ciencia es conocimiento exacto, un conocimiento proveniente no de la malicia, no de la sospecha, no de la imaginación, sino una revelación que le muestra algo que la persona, aunque venga con corbata y saco y falda, y aunque traiga apariencia de piedad, y aunque venga vestido de ovejita, usted necesita, como hijo de Dios, como pastor, como líder, como ministro, como intercesor, aprender a tener ciencia, saber cuando gente infiltrada llega a las congregaciones. Porque la diferencia del infiltrado y del apartado o del perdido es que el perdido necesita y quiere en el fondo del corazón, el apartado necesita y quiere, pero el apóstata y el infiltrado quiere hacer daño y se mete para dañar las congregaciones. Yo he tenido la oportunidad de experimentar esto en varias ocasiones y cosas. Por ejemplo, había una muchacha de unos 15 años que la hacían testificar públicamente y todo el mundo decía amén y aleluya, y ella testificaba de una supuesta conversión. Y cada vez que escuchaba hablar a esa mujer, yo sentía una repulsión extraña. Yo también era un adolescente de unos 16 años. Sentía una repulsión extraña hasta que me di cuenta, después de un tiempo, que esa muchacha era una joven que practicaba satanismo. Incluso en el rango del satanismo ella se hacía llamar esposa de Satanás. Y la tenían en los púlpitos y en la iglesia dizque testificando, y hablaba en lenguas, pero no eran lenguas del Espíritu, evidentemente. Traían maldición, y cuando ella en una administración se manifiesta la fuerza del mal, dice: mi propósito no es convertirme, mi propósito es destruirlos, es dañarlos.
La ciencia se necesita para administrar una iglesia, para administrar una congregación. No podemos darle los púlpitos a cualquier persona. No podemos prestarle las células a cualquier persona. No podemos, no. Se necesitan intercesores con ciencia. Gente que sea celosa de la casa de Dios. Gente que sea celosa de la doctrina. Gente que pueda estar a la par con su pastor y decir algo raro hay allí en ella y no vamos a permitir que venga a sabotearlo en la iglesia. Y claro que se necesita ciencia. Alguna vez una joven empezó a entrar a la congregación, a danzar y a remolinear y a hablar en lenguas. Y empezaron algunos intercesores con ciencia. Y este servidor, cuando yo no sé, pero muchas veces cuando ella llegaba, una aparente amiga con un pandero a la iglesia y hacer así, hacer unas cosas en el pandero, yo sentía siempre acercarme cerca de ella y empezar a invocar el nombre de Jesucristo. Hasta que un día ella empezó a danzar, decidí tomarle de aquí del hombro y decirle estas palabras, literalmente. Ella hablaba disque en lengua, le dije, no te permito que vengas a sabotearnos la iglesia, en el nombre de Jesús. Y esa mujer empezó a manifestarse de una manera extraña. Y otra diaconisa en esa época y otros hermanos fuimos y empezamos a orar. Y ella empezó a decir empezó a hablar en latín y una cantidad de cosas raras. Amados hermanos, la iglesia debe estar activa. Y cuando usted empieza a operar en oración, el diablo no se queda de brazos cruzados. Satanás y sus secuaces no se quedan de brazos cruzados diciendo, oh, se pusieron a orar todos. No, ahora él trata de enviar confusión, engaño, manipulación. Y para eso se requiere, diga ciencia. Diga ciencia. Ciencia para saber qué tipo de cosas se aceptan y qué tipo de cosas no se aceptan. Hasta, queridas solteras, ¿hay intercesoras solteras aquí que digan aleluya? ¿Hay intercesores solteros que digan gloria a Dios? Eso, aleluya. Hasta para conseguir pareja tú necesitas ciencia. Algunos piensan que la ciencia es como para andar mirando a ver qué pecado cometió por allá. No, es para saber qué clase de persona te quieren manipular. Diga conmigo, ciencia. Una persona que yo conozco de primera mano, no voy a decir su nombre obviamente, públicamente, pero ella era una persona de Dios, una gran persona de Dios, soltero, se ennovió con una mujer. Y estuvieron a punto de casarse en un evento similar a estos. Invitaron a cierto predicador de una zona, creo que de Chile. Llega, él no conocía esta ciencia, no conocía a aquella mujer, ni conocía a aquel pastor. Cuando se acercó, le dijo, yo sé realmente quién tú eres. Cuando dijo eso, ella cayó y comenzó a revolcarse. Al poco tiempo, ellas se iban a casar. Pero cuando ella quedó libre, se levantó y dijo, yo a él ni siquiera lo conozco. Y era disque su prometido. Yo le digo, pero ¿cómo no me conoces si nos íbamos a casar? Dijo, no sé, yo no lo conozco, no sé quién es usted. Era una mujer que estaba bajo influencia demoníaca para dañar el ministerio de un gran hombre de Dios. Por eso, aunque él era un hombre de Dios, pero le faltaba trabajar con sinergia. Diga, operación sinergia. Y el último, diga, fe. Otra vez diga, fe. Fe es un elemento fundamental como don, porque la fe está relacionada con poder, la fe está relacionada con un ministerio de alcance, y en este caso la fe se requiere en la iglesia en lo sobrenatural, porque la fe produce, mientras que la sabiduría produce solución, mientras que la ciencia produce revelación, la fe trae convicción. Diga, convicción. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Diga, se necesita fe para todo. Diga, fe para salvación, fe para transformación, fe para liberación. Es decir, la fe que proviene como don es una fe relacionada con el poder. Yo sé que hay una fe que es para salvación, es la fe de creer para ser salvo. Yo sé que hay una fe relacionada con el carácter, es la fe del don, del fruto del Espíritu que me ayuda a ser fiel, es la palabra fe. Pero también hay un tipo de fe que es don, y esa fe es para lo sobrenatural. Es decir, la fe como don del Espíritu Santo trae un nivel de seguridad y confianza
que va mucho más allá de lo natural. Alguno aquí puede estar experimentando en su congregación, en cualquier lugar del país donde usted sea intercesora o pastor o líder, o aún los que escuchen a través de los medios. Quiero decirle que alguien puede estar pasando una situación que la única manera de que haya una solución real es que el Espíritu de Dios, a través de la oración y a través de la presencia suya en su vida, se manifieste de tal manera que usted pueda tener fe para lo sobrenatural. Porque la fe, ese tipo de fe, era la fe que tenía Esteban y Bernabé. El don de fe es totalmente sobrenatural. No confunda fe con positivismo. No confunda fe como con decir, no, si puedo, tranquilo. No, de esta salimos. No. La fe de la que estamos hablando acá es algo que va más allá de lo sobrenatural. En la fe, yo escuchaba algo de la declaración de nuestro pastor Héctor hace un momento, y muchas veces he tenido que operar en ese nivel de fe. Y la fe no siempre comienza en ti, muchas veces comienza en otro, que Dios le da ese nivel de fe, y esa fe de espíritu es tan sobrenatural que te toma a ti y luego tú declaras lo que Dios quiere que se manifieste. Hay una hermana en la congregación que hoy es una tremenda sierva de Dios, pero hace unos pocos años estuvo a punto de morir con cáncer. Yo recuerdo tanto que ella nos mandó a llamar y nos dijo sencillamente: traigan al pastor Jairo, quiero que vengan todos mis hijos. Ella estaba terriblemente mal en su cama, ya no había alternativa, pero alguien, Dios le dio esto de fe, y no fue a ninguno, no fue a mí primero, fue a uno de sus hijos, que en esa época tenía como 11 años, un niño. Y él dijo estas palabras. Yo recuerdo tanto que cuando la vi quedé asombrado, porque no se parecía a la que había visto meses atrás. Usted sabe cómo estas enfermedades lo deterioran de tal manera. Cuando la miré quedé impactado. Y recuerdo que el niño dijo estas palabras literalmente. Hermano Alexis, el niño dijo, en esa época un niño, dijo: yo había orado para que mi pastor Jairo llegue, y yo sé que cuando mi pastor Jairo llegue, él hablaba y había testigo de todo eso. Y yo mismo decía: Dios mío, este niño que está diciendo, decía, yo había orado para que cuando mi pastor Jairo llegue, él va a orar y él va a declarar una palabra de sanidad, y usted va a ser sana, mami, y usted un día me va a escuchar predicar a mí. Y eso era conmovedor, enternecedor. Él lo decía con lágrimas. La mamá no podía levantarse. Cuando yo escuchaba eso decía: Dios mío, dame ese nivel de fe que tiene este niño, porque él te está comprometiendo a ti, y hay una cantidad de amigos aquí, ojos viendo por todos lados. Y yo recuerdo, era un cuarto pequeño donde estaba, y cuando él empezó a hablar, yo no paraba de hacer eso. Por eso la oración unida con los dones es lo que tiene un poder mayor. Y yo le decía: Señor, Dios mío, escucha a este niño. Y él decía: y usted me va a escuchar. El niño ni siquiera había predicado en su primer mensaje. La mamá ya se había despedido de todos. Ya la situación humanamente no había esperanza. Ahí está la hermana Margarita. Y yo recuerdo cómo aquella mujer estaba allí en su cama, y ella veía, los demás lloraban. Pero cuando comenzamos a orar, yo dije: me apropio de esa fe, voy a tomar ese nivel de fe. Recuerdo mucho que puse mis manos sobre las partes de su cuerpo que estaban afectadas, y empezamos a orar en el nombre de Jesucristo. Yo recuerdo mucho que ella, una mujer que llevaba varios días sin poderse levantar porque ya no tenía literalmente fuerzas, aún para sentarla tenían que moverla, ya no había manera. Pero cuando empezamos a orar en fe, basado en el don sobrenatural de la fe, el don de fe consiste en tener eso, una convicción de creer por algo prodigioso, asombroso, portentoso, inexplicable, algo más allá de lo natural. Es una fe que se extiende a lo creativo. El don de fe es una fe activa que está pasivamente esperando un milagro tan confiado como el niño que decía: yo sé que él solamente va a orar, ya yo estoy contento porque ya llegó, decía el niño, ya llegó el pastor y ya va a orar, y mamá, usted va a estar bien. Y yo, Dios mío, decía: necesito esa fe. Comenzamos a orar, y cuando se hace una operación sinergia es cuando la gloria desciende. Recuerdo tanto
que allí en su cama ella empezó a moverse fuertemente. Mientras yo oraba, yo sentía, es más, yo lo visualizaba como si estuviera operando y sacando algo de su cuerpo. Y yo decía, se va la enfermedad, reprendo la enfermedad. Alguien empezó a llorar, alguien empezó a hablar en lengua. Yo empecé a hablar en lengua. Cuando menos pensé, la hermana estaba hablando en lengua. Cuando menos pensé, ella estaba sentada en la cama y al poco tiempo estaba de pie. Hoy está viva y ella ha orado por muchos con cáncer y Dios lo sigue sanando. Hay poder de Dios cuando se opera en la oración y en los dones. Hoy declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que este grupo de intercesores poderosos empiezan a orar, y mientras oran desciende sabiduría, desciende una palabra de ciencia, se mueve una palabra de fe, empieza a declarar para lo sobrenatural, declara milagros, declara prodigios, declara sanidades. No temas, no temas, no temas. Hace una semana la hermana Margarita me manda un testimonio y me dice, pastor, estuve orando por una mujer con cáncer y mira, aquí está el testimonio y las pruebas médicas, quedó sana. Ahora ya no es el niño, ahora ya no es el pastor, ahora es ella la que Dios levantó. Dios te puede usar a ti para que alguien más sea sano para la gloria de Dios, y ese alguien puede ser alguien lleno del Espíritu Santo de Dios. Alguien puede dar gloria. Yo siento que algo grande está pasando aquí. Hay poder de Dios en este lugar. Oh, cuánto necesitamos tener fe para creer, fe para confesar, fe para declarar, fe para ver. Yo veo milagros surgiendo ahora mismo, milagros sucediendo en el ambiente ahora. Alguien está siendo sano aquí en este lugar, en este lado izquierdo de este recinto. Recibe ahora sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Y eso es, iglesia, eso es. Vamos, intercesora, vamos. Intercesor, mueve tus manos ahora. Suelta tu lengua ahora. Dios te va a usar. No temas. Si alguien teme, reciba esto. No te he dicho que si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si crees verás, el intercesor poderoso debe operar en lo sobrenatural. Vas a salir de aquí a tu realidad, en tu templo, en tu iglesia, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu vereda. Debes tener fe. Activa la fe de esta iglesia, Señor. Actívala. Ahora, alguien aplauda la gloria. Oh, se requiere fe que provenga del don del Espíritu para manifestar poder de Dios en cada situación que enfrentamos a nivel de iglesia. Yo sé que hay alguien que está necesitando fe sobrenatural, que trabaje en sinergia con la oración de los intercesores poderosos, donde se requiere una intervención divina. Hay gente en tu territorio, en tu iglesia, con enfermedades crónicas, con enfermedades terminales. Hoy declaro en el nombre de Jesús que Dios te llena de un nivel de fe, que vas a tener tu primer testimonio de una enfermedad crónica sanada, de una enfermedad terminal quitada de raíz. Yo declaro que hay alguien aquí en este lugar a quien se le está desarrollando algo en su cuerpo, pero por la fe declaro que toda célula maligna se muere. Alguien puede soltarse ahora un momento en alabanza. Siento gloria, siento poder de Dios aquí.
Hay posesiones demoníacas que están atando a algunas personas, que la única manera de que se vayan es por medio del don de fe. El diablo te está manipulando. El demonio te dice: no voy a salir, es mío. Mentira. Tienes que irte en el nombre de Jesús, pero dilo con fe. Situaciones difíciles en la economía, problemas complicados que requieren una fe sobrenatural para operar en el poder de Dios en cada situación. Hoy se activan en el nombre de Jesús en este campamento, en este retiro nacional de intercesores poderosos. Yo siento una gloria sobrenatural. Ahí atrás, aquí en el medio, aquí adelante. Alguien diga: recibo fe. Diga: recibo sabiduría. Diga: recibo ciencia. Última voz, diga conmigo toda la iglesia aquí presente. Diga: en el nombre de Jesús, yo recibo, por el poder del Espíritu Santo, la activación del don de sabiduría, del don de ciencia y del don de fe. En el nombre. Cuando grite el nombre de Jesús, usted va a soltar sus manos, usted va a danzar, usted va a hablar en lenguas, va a declarar sanidad sobre su propio cuerpo y va a ser sano ahora. Diga: en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora dale fuerte ese aplauso allí de rodillas, allí de pie, danza, suelta. Ahora se cae toda maldición y se suelta toda bendición.